¿Cansado de los mismos temas aburridos? Bienvenidos a Enfoque TV, una nueva alternativa en televisión digital. Generamos contenidos desde otra perspectiva. Suscríbete a nuestro canal y podrás disfrutar de temas de actualidad, denuncias, entretenimiento, humor, salud, opinión y mucho más. Suscríbete ya. Enfócate con Enfoque TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Empezamos siempre puntuales. Lo decía tras cámaras, esa es una de nuestras pocas virtudes de repente, ser puntuales. Ya lo que ustedes puedan escuchar o ver queda a su arbitrio, pero puntuales siempre hemos sido y trataremos de seguirlo siendo. Voy a saludar rápido con Pablo. A Pablo lo vamos a tener la próxima semana. Yo les voy a contar qué Pablo es. Pero con Rodrigo Gómez de la Torre, Mario Ruiz Jaramillo y con nuestro invitado hoy, Nicolás Larenas, vamos a hacer nuestra evaluación y nuestra proyección de la semana que se viene. Les saludo a todos ustedes y quiero un saludo rápido por parte de todos, por favor, para empezar con preguntas con Nicolás, porque Nicolás también tiene el tiempo medido para estar con nosotros. Tiene luego un vivo que es buenísimo, sobre aviación, es una cosa muy bien explicada, muy interesante, así que también les invito a seguirlo a Nicolás Larenas en su cuenta de YouTube. Pero por lo pronto vamos a saludar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Rodrigo Gómez de la Torre con nosotros en esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Esteban, Mario. Un gusto, Nicolás. Saludos a todos los internautas que nos están viendo. Pues creo que ha sido una semana bastante accidentada. Tuvimos ya, finalmente la Asamblea terminó de procesar las 2 leyes económicas urgentes. Vemos que la ministra Romo está planteando cambiar los horarios de toque de queda para semáforo rojo, que ya se están abriendo los municipios, e inclusive, y oportuno la visita tuya, Nicolás, que ya se habla de poder iniciar vuelos a partir del 1 de junio, o sea, en pocos días más. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Mario Ruiz Jaramillo con nosotros. Hola, Esteban, ¿cómo estás? La semana pasada dije que íbamos a hablar sobre 4 temas. Dije que íbamos a hablar esta semana, íbamos a seguir hablando sobre corrupción, sobre desestabilización política, sobre la apertura de la economía e íbamos a hablar sobre las leyes. Creo que los 4 temas se han cumplido. Buenas noches, Esteban. Bien, y finalmente el saludo con Nicolás Larenas. A Nicolás no le gusta que le digan que es experto en aeronáutica, no le gusta, él prefiere nombrarse como analista. Me parece que es un gesto de exagerada modestia de su parte, porque Nicolás es una de las personas que más conoce sobre el tema de la aviación comercial acá en el Ecuador y por esa razón lo tenemos acá. Nicolás, de entrada, la pregunta que me parece que es la que nos ayudará contigo a dilucidar algunas cosas. ¿Es pertinente, se han dado los pasos necesarios para finalmente el 1 de junio tener nuevamente los aeropuertos, los principales, sobre todo Quito, Guayaquil, abiertos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Esteban. Buenas noches con todos los que están conectados. Y primero, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Y qué mejor que hablar de lo que me gusta mucho, que es la aviación. Referente a tu pregunta, en temas de la reapertura de los vuelos, todos los aeropuertos, aerolíneas han trabajado muy fuertemente para poder generar los protocolos que puedan llegar a ser de la satisfacción del Ministerio de Salud Pública, del COE Nacional. Mi modo de ver, de lo que he visto esta semana, estuve en el aeropuerto de Quito, me invitaron a conocer algunos temas que están implementando para los protocolos, para mantener el distanciamiento, instalación de divisiones entre los agentes de tránsito con los pasajeros. Entonces, todas algunas cosas que se están implementando como cámaras térmicas, que la tecnología es increíble, un pasajero pasa por el frente de la cámara y no tiene que pararse. La cámara automáticamente detecta la temperatura del pasajero y si es más de 38 grados, genera una alerta. Y con la foto del pasajero para identificarlo cuál es el que tiene una temperatura que está fuera de los rangos normales de un ser humano. Entonces, por ese lado, yo creo que todo lo que es temas de protocolos están muy bien definidos. Yo creo que falta más que nada la decisión del gobierno de poder decidir si es un buen momento, el 1 de julio, reanudar los vuelos comerciales o esperar un poco. Y esa decisión,
entonces depende ya exclusivamente del gobierno. Yo te escuchaba la semana pasada, Nicolás, en tu vivo sobre aviación, Sí, decir que justamente. no es que el aeropuerto se abre el 1 de junio y el 1 de junio estamos volando con Iberia a Madrid y con Air France a París y con American a Miami. No, eso no va a suceder porque las aerolíneas también tienen sus tiempos. ¿Cómo nos puedes explicar esto a todos nosotros y a los amigos que nos están viendo? Sí, justamente, muy buena tu pregunta, Esteban. Algo que tiene que entender el público en general, que decir que el 1 de junio se abren los vuelos comerciales regulares nuevamente, no quiere decir que el 1 de julio vamos a tener a todas las aerolíneas volando, no vamos a tener a Iberia, American, Copa, United, no las vamos a ver ese mismo día. La idea de decir que el 1 de junio se abren los vuelos comerciales es dar un tiempo a las aerolíneas para que planifiquen, para que organicen su personal aquí en Ecuador, para que organicen sus protocolos de cómo van, por ejemplo, el transporte, eh, planificar el uso de sus flotas, planificar los itinerarios, planificar los horarios, es dar una opción y un periodo de tiempo suficiente para que las aerolíneas se acomoden a esta nueva operación. Eso es importante porque tienen que entender que la aviación no es como, digamos, un bus interprovincial que si lo pones ahorita ahí en cualquier terminal norte o sur, por ejemplo, de Quito, va a tener pasajeros prácticamente en una hora de espera, vas a tener pasajeros si es que lo anuncias ahorita. Una planificación de aerolíneas mucho más amplia, requiere de mucho más esfuerzo por parte de la aerolínea para poder concretar un vuelo nuevamente hacia Ecuador en un tema de itinerario. Entonces, una vez que se abren los vuelos, vamos a tener que esperar este tiempo que las aerolíneas se acomoden y también no vamos a ver el mismo número de frecuencias ni el mismo tamaño de aviones. Es muy probable que aerolíneas, por ejemplo, de Estados Unidos manden aviones más pequeños a Ecuador y también reduzcan sus frecuencias. Entonces, eso es importantísimo, porque veremos otra vez los vuelos abiertos, la posibilidad de que vuelen, pero no vamos a ver el mismo número de frecuencias porque el mercado obviamente está en su peor momento histórico. Y si tenemos 2 vuelos semanales de, por ejemplo, Delta, va a ser muy sorprendente porque el mercado no va a dar para más en un inicio. Rodrigo. Creo que acabas de topar uno de los temas que más hemos hablado desde que arrancamos el panel de emergencia nacional, que es en todos los ámbitos, cuál es el comportamiento del consumidor final hacia cualquier servicio, bien, producto agrícola, etcétera. Que es justamente uno de los planteamientos que yo le hacía a la asociación Arlae. Y les preguntaba, ¿qué va a pasar? O sea, ok, se abren los vuelos. Digamos que todo se abre, todo está operativo, todo está maravilloso el 1 de junio. ¿Qué pasa con los consumidores? ¿Cuánta gente quiere viajar de A a B? No sé cuál sea A, no sé cuál sea B. Porque debemos reconocer que el aeropuerto de Quito ha seguido operando con carga. Y qué bueno que haya seguido operando. Pero el tema de aviación ya de pasajeros en aérea es más compleja y sin embargo estamos pensando abrir aérea, pero no estamos pensando abrir interprovincial. Cosas curiosas cuando necesitamos que la gente pueda movilizarse a sus lugares de trabajo y no todos necesariamente viven al lado de los puestos. Mucha gente que trabaja en Pichincha vivía en Cotopaxi o en Imbabura. Entonces, tenemos que ir viendo un poco esta apertura. Creo que es positiva, necesaria, pero también hay que ir viendo cómo se van abriendo los diferentes mecanismos de transporte, no solamente intercantonal, como sería, e interparroquial, como sería en el caso de un cambio de semáforo a amarillo, sino el intercantonal y más aún el interprovincial. Sí, justamente, Rodrigo, me parece un muy buen punto lo que das, que es algo que yo también he tratado de expresar en mis redes sociales, de que no depende solo de abrir los aeropuertos. Tú puedes abrir el aeropuerto mañana y eso no quiere decir que que vas a tener, como bien decías, todos los pasajeros volando, no en algunos, o los aviones van a estar colapsados. Realmente no. Veremos muy poca demanda de los vuelos, veremos gente muy específica volando, como por ejemplo gente de negocios, gente que por motivos de salud, emergencias de salud propias, no olvidémonos del tema del COVID-19, sino temas de operaciones desde el extranjero, que hay mucho ecuatoriano que viaja afuera para atenderse médicamente. Vamos a ver ese tipo de pasajeros. Turistas no vamos a ver al principio, eso va a tomar aún más tiempo. Veremos tal vez algunas personas aprovechando las muy buenas promociones que a Esteban le gusta siempre estar buscando, pero más que eso, no creo que veremos en un futuro muy cercano. Y sí, yo creo que la aviación tiene que relacionarse con todas las industrias, no solo con
con la aviación y el turismo, como muy generalmente se lo asocia. También, por ejemplo, conexiones de buses interprovinciales, gente que necesite viajar, por decir, de Ambato, necesita coger un vuelo a Quito, no va a tener esa opción de trasladarse y vas a mermar las opciones de tener un pasajero extra en tu avión. Entonces, yo creo que tiene que ir mucho de la mano en integración de todos los servicios de transporte para que una reanudación del transporte aéreo sea la adecuada. Esteban, perdón que una contrapregunta puntual. En la nueva ley de ordenamiento de las finanzas públicas, ¿por qué está ahí? No quiero entrar a debatir ese tema, pero hay una permisividad para que haya vuelos directos internacionales a Galápagos. ¿Cuál es tu opinión? Pasado con ese muy buen debate en mis redes, porque, a ver, tema de factibilidad, infraestructura en Galápagos se lo puede realizar. Baltra es un aeropuerto bastante amplio desde que se lo mejoró, desde que se lo renovó prácticamente, más bien, desde que se lo reconstruyó desde cero. Implementar aduana, implementar migración, eso lo puede hacer. Puedes poner 2 módulos de migración y ya está. Puedes tener 2 personas de aduana y listo. El tema de infraestructura es muy fácil de manejar y no es una inversión tan grande. Después vendrá un tema de certificar el aeropuerto como internacional. Después vendrá un tema que aerolíneas quieran volar. En este momento el mundo está tan afectado que abrir un vuelo que es netamente turístico, donde no vas a mover negocios, no vas a mover carga, solo vas a mover turistas, no lo veo factible, por ejemplo, en Miami Baltra. No lo veo posible porque no vas a tener el turista para que te llene tu vuelo, que es la intención justamente de este plan. Después, si vemos todos estos detalles, podemos meternos en el tema más técnico, que es la complejidad de que en Galápagos no existe un abastecimiento de combustible Jet A1, que es el combustible que usan los aviones comerciales. Entonces, si nos metemos en ese tema tan específico, es realmente inviable y es imposible tener una operación internacional directa. Por ponerles de referencia, los vuelos que salen de Quito o de Guayaquil hacia Galápagos van con los tanques para ir y volver, no cargan combustible ya. Entonces, imagínate tener que sacar un avión de decirte Los Ángeles. Entonces, es muchos temas muy complejos que estamos viendo ahí. Veo una aspiración mucho de algunos galapagueños que me han escrito, diciéndome que soy regionalista, centralista, pero realmente ser coherentes y mirar la realidad de cómo operaría. Y buscan que un vuelo directo internacional solucione los problemas de Galápagos. Y eso no va a solucionar ningún problema. Puedes tener un vuelo a la semana internacional, no va a cambiar nada, no vas a tener ni más ni menos turistas. Gracias. Eso sería. Nicolás, yo estuve estuve leyendo que las aerolíneas se rehúsan a tener pocos pasajeros dentro de sus aviones. Esto me lleva a la pregunta de mis propias ansiedades. Cuando tú entras, tú dices, bueno, vas sin fiebre, incluso te pueden hacer una prueba rápida. Está bien. Ahora, ¿qué tanto me contagio dentro del avión? Y la pregunta que tú sabes de aviación, yo me imagino que tú me vas a contestar, es, ¿existe recirculación de aire? Por ejemplo, me voy a Madrid y 10 horas paso con la mascarilla. ¿Es saludable esto? Hola Mario, sí, muy buena tu pregunta y es de las mayores inquietudes de la gente que tiene este momento para pensar en volver a tomar un avión. A ver, vamos por partes. La primera, el tema del reciclaje del aire. En los aviones comerciales a los que nosotros volamos normalmente en cualquier ruta como pasajeros, el aire de su interior se recicla cada 3 minutos en promedio. Eso quiere decir que el aire que estás ahorita respirando, imaginemos que estamos en un avión, en 3 minutos ya no va a ser el mismo. Y aparte de eso, dentro del avión hay una circulación constante del aire. Entonces, ¿qué pasa con este aire? Este aire pasa por unos filtros que se llaman EPA. Los EPA filtran el 99.99% de los virus, bacterias y todo lo que se te ocurra. Es un filtro hospitalario que se utiliza en los aviones. Entonces tú tienes el mismo nivel de protección, o llamámosle, no sé, desinfección, algún término de un quirófano en un avión. Eso es algo que muy importante que la gente tiene que entender. De ahí el tema de las mascarillas por 10 horas a Madrid, eso sí es un tema poco más complejo, porque en un vuelo de 4 horas, creo que si usas la mascarilla por 4 horas vas a estar
no hay mayor problema, porque hay unas mascarillas que duran días, otras que duran horas, entonces todo depende mucho de qué tipo de mascarilla utilices. Entonces es el tema complejo. Se habla que en vuelos largos, superiores a 5 horas, vas a tener que llevar un recambio de tu mascarilla, dependiendo de qué tipo de mascarilla tengas. Eso tema de exactamente qué mascarilla necesitas, ahí me tomas un poco la lección, pero entiendo que eso es lo que se está proponiendo para vuelos muy largos, que tú tengas mascarilla, como tú bien dices, mantenerla mucho tiempo colocado también es un foco infeccioso, no necesariamente del COVID-19, sino de otro tipo de bacterias que se pueden generar en una mascarilla. ¿Aviones llenos o aviones medio llenos? Me faltó esa pregunta, sí, muy buena. A ver, realmente, por lo mismo que te dije, por ese nivel de desinfección que tienen los aviones siempre han sido desinfectados permanentemente por las aerolíneas, pero con toda la contingencia actual se realiza una desinfección antes y después de cada vuelo, con químicos que son aprobados por Estados Unidos, por la Federación de Farmacéutica de Estados Unidos, creo que se llama algo así, FDA, me parece que es la abreviación. Entonces, se hace una limpieza muy permanente en los aviones, para guía, donde pones tu maleta de tu equipaje de mano, la cabina de los pilotos, por seguridad de ellos se la limpia y desinfecta. Y sumado al filtro EPA, sumado que todo el mundo tiene que usar su mascarilla durante la propia ICAO, que es de las Naciones Unidas, es que no es necesario restringir la venta de asientos dentro de los aviones. Porque si tú te pones a pensar, muchos dicen, no vendan el asiento del medio. Del asiento del medio a tu derecha vas a tener 45 centímetros de separación. No vas a llegar jamás al 1,5 metros, 2 metros que recomiendan. Y atrás y adelante tuyo vas a estar a 15, 20 centímetros de la siguiente persona. Entonces realmente tendrías que volar solo tú con 1,5 metros al cuadrado alrededor tuyo en el avión, pagando $3,000 para volar a Bogotá. Entonces no, es realmente inviable. Manteniendo las medidas de seguridad de todos, usando mascarillas, siguiendo con las desinfecciones que están haciendo los aviones, las aerolíneas, perdón, no hay por qué alarmarse. Hay más riesgo yendo en un bus colapsado, en una metrovía, en una ecovía, en un trole, estando haciendo fila 3 horas en el supermercado para comprar en la calle. Hay mucho más riesgo de contagio en esos lugares que en los propios aviones. Gracias, Nicolás. Sobre el tema de la economía, la industria aeronáutica debe ser podio de aquellas que más se han visto afectadas por esta crisis. ¿Y cómo podemos ver esto acá en nuestro mercado local? Viendo lo que ha sucedido con Avianca, que se ha cogido a la quiebra a nivel internacional, la situación de TAME, que de por sí era delicada antes de esta situación, cuál es la situación de TAME actualmente, de la TAM, que ha tenido también que hacer algunos movimientos. ¿Cómo observas tú el ámbito comercial económico de la aviación en este momento acá en el país, Nicolás? A ver, yo siempre digo y me gusta decir, cada día que pasa hay cientos de empleos, que en Ecuador son más o menos 150,000 empleos que genera la industria aérea. Y cada día que pasa se están perdiendo cientos de empleos. Ya hay muchas empresas que están despidiendo cientos de personas. Entonces, si nos ponemos a ver en el tema económico, todavía no hay un balance o un aproximado de cuánto dinero se está perdiendo en Ecuador, cuánto el Producto Interno Bruto está perdiendo por la industria aérea, por la para obligada que tiene la industria aérea, pero lo que sí te puedo decir es que se están perdiendo cientos de empleos. Hace unos días nomás se conocieron de más de 400 despidos en una empresa aeroportuaria. Entonces la situación es muy fuerte. Cada día que pasa se pierden empleos. Por eso cuando me dicen, no abran los aeropuertos, ¿para qué? Para tener más infectados. Yo te digo, ¿y qué hacemos con los empleos? Porque digamos, no son empleos normales. Son empleos especializados en aviación que no van a poder conseguir un trabajo muy fácil que, digamos, por ejemplo, un piloto que está perdiendo su empleo no va a poder ser piloto en otro lado. No hay un plan B que tú puedas seguir. Son empleos especializados, son empleos muy complejos que requieren estudios especializados en aviación. Entonces, esa es la parte tan compleja y porque hay ese afán de la industria de ya volver a despegar. Ese es el problema. Es un tema muy delicado. Las 4 aerolíneas que hay en Ecuador, unas están más fuertes que otras tienen un respaldo mayor, otras han volado más, otras han volado menos. Entonces, son panoramas muy diferentes una de otra. TAME, como ustedes bien saben, su panorama es complejo hace muchos años, no es algo nuevo. Esta situación empeora, lógicamente, el estado financiero de TAME.
pero sin embargo han seguido volando, han hecho vuelos de repatriación a Estados Unidos, Fort Lauderdale, Nueva York, volaron a Buenos Aires ayer. Entonces, ha permitido mantener a TAME con algún flujo de caja, algunos ingresos, aunque sea para pagar algo de todas sus deudas que pueda tener. Otra situación, Avianca ha hecho también algunos vuelos a Galápagos, trayendo gente, llevando gente. Entonces, es un panorama complejo el de Avianca por lo que pasa en su casa matriz, que es en Bogotá. Pero pese a eso, yo creo que sí, aquí, yo no creo que se van a ir. Justamente pude preguntar de aviones, de hecho ya devolvieron 2 aviones. Entonces, Avianca Ecuador se está reduciendo. Con LATAM Ecuador veremos posiblemente lo mismo, muchas menos frecuencias. Y como bien anunció LATAM en estos días pasados, van a despedir más de 1.400 personas en todos los países donde ellos operan. Entonces, una situación bastante compleja. Y en cambio, la regional, la aerolínea más nueva y más pequeña de todas, creo que, pese a lo pequeña que es, ha salido más fuerte o más fortalecida que las demás por toda la cantidad de vuelos de repatriación que ha realizado. Es la que, de modo de ver, es la que ha sido la ganadora de esta crisis. En una crisis siempre va a haber un ganador y un perdedor y siempre va a haber una oportunidad. Yo creo que la regional aprovechó esta oportunidad para lograr más bien ganar un poco de mercado y ganar el conocimiento y mejor haciéndolo que con algunos ingresos importantes que habrán tenido por los vuelos de repatriación. Rodrigo. Todo oídos. Esteban. A ver. No, a ver, parece que les perdí un poquito el retorno, pero bueno, no sé, Rodrigo, si tenías alguna pregunta. No, realmente estaba escuchando y el tema de empleo es una realidad, lamentablemente no es un tema que sea del Ecuador o sea de otros países, es un tema absolutamente pragmático. La pérdida de empleo es lamentable y hemos visto también la pérdida de fuentes de empleo, que es lo que ha sido la discusión permanente. O sea, de pronto una aerolínea va a tener que recortar un poco de personal para sostener la aerolínea, o una empresa de carga, o una empresa de turismo, no sé, hay menú complejo. Pero claro, justamente la ley que está aprobada por la Asamblea inclusive plantea un carácter retroactivo de que la fuerza mayor no puedas aplicarla salvo que cierres la empresa, lo cual no es tan real. La fuerza mayor es fuerza mayor debidamente justificada, como claramente lo estipula un acuerdo ministerial, pero creo que el tema de empleo es algo que el Ecuador debe repensarlo, no por la crisis del COVID, sino por un tema estructural de un problema grave que venimos acarreando desde hace varios años. Nicolás, ¿cuál es el panorama que el mundo, ya analizamos el campo local, pero en el mundo, ¿cuál es el panorama? ¿Qué se espera? ¿Qué va a suceder con las grandes aerolíneas, con las aerolíneas institucionales de los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué va a suceder con las aerolíneas europeas antiguas, alguna de ellas incluso con más de 100 años en el aire? ¿Qué es lo que va a suceder en el mercado asiático, sobre todo por el tema de lo que sucede en China, que China es un mercado aeronáutico gigantesco, enorme? China tiene un mundo paralelo prácticamente en cuanto a la aviación comercial. ¿Qué es lo que va a suceder en el mundo? A ver, veremos definitivamente un antes y un después. La recuperación, ya IATA dijo que va a ser unos 4 años para volver a ver niveles de rentabilidad del 2019. Entonces, tomando en cuenta que la recuperación tomará 4 años, una vez que esta crisis empiece a levantarse o a pasar, African está que cierra, parece que la van a rescatar, parece que no. Eso es lo que vive Estados Unidos. Allá no hay ninguna restricción a los vuelos, pero pese a eso la demanda ha caído. Delta tiene 650 aviones en tierra y el gobierno ha dado miles de millones de dólares a la industria aérea para salvarla, pero su plazo de salvataje es hasta octubre. Las aerolíneas dijeron que pueden sostenerse hasta octubre con la plata que les dio el gobierno. Entonces, te fijas, es muy poco tiempo que queda para que la industria aérea pueda empezar otra vez a tener los números interesantes o números más o menos que generen alguna rentabilidad o por lo menos permita a la aerolínea quedar en tablas, como se dice vulgarmente. Entonces, como te decía, vamos a ver una nueva aviación, no va a ser lo mismo, no veremos las mismas aerolíneas, mismos destinos, mismas frecuencias,
mismos aviones, hemos visto que muchas aerolíneas están jubilando sus aviones menos eficientes, hemos visto muchas aerolíneas jubilar el maravilloso Boeing 747, otras han jubilado los más veteranos de MD-88, los 90, los 767, los 777. Entonces, todo este panorama está cambiando la aviación y está obligándola a ser aún más eficiente. La industria aérea es una industria muy eficiente donde cada centavo cuesta. Y esta crisis ha generado que las aerolíneas se vean obligadas a ser más eficientes. ¿Y cómo eres eficiente? Reduciendo tus gastos. Por ejemplo, la noticia esta semana fue que Delta jubila los Boeing 777. Son aviones realmente, todavía son muy nuevos, pero buscando esa mayor rentabilidad o reducción de gastos, se ven obligados a tomar decisiones que seguramente no las iban a tomar hasta los próximos 5 o 6 años. Entonces estamos viendo cosas aceleradas que no iban a pasar todavía por toda esta crisis. En Europa, yo creo que veremos los grandes, no solo en Europa, sino en el mundo, veremos los grandes grupos hacerse más fuertes. ¿Por qué? Porque las pequeñas aerolíneas que están intentando surgir o intentando tener algún tipo de protagonismo en mercados importantes como el europeo, se van a ver mucho más comprimidas o van a terminar desapareciendo, cerrando o siendo adquiridas o fusionadas con las mismas grandes aerolíneas, grandes grupos que conocemos mundialmente. Lo que pasa en Asia va a ser muy similar. Allá el mercado asiático es el más importante del mundo en la actualidad, donde más pasajeros vuelan, más vuelos hay, más frecuencias, aviones. Va a pasar lo mismo. Esto va a ser un impacto global. El mercado asiático está empezando a recuperarse recién estamos hablando ya 5 meses. Recién estamos empezando a ver una recuperación en Asia, pero va a tomar muchísimo tiempo. Hay una gran desconfianza en volar. Y yo creo que todas las medidas y los protocolos que se están haciendo en las aerolíneas, en los aeropuertos, es justamente con el objetivo de recuperar la confianza de la gente para que la industria no se vea más afectada. Sobre todo, olvidémonos que las aerolíneas son grandes grupos económicos que tienen grandes inversionistas por atrás. Más bien pensemos en lo que hay por atrás de un grupo inversionista. Son todos los trabajadores en la industria aérea. Y no solo hablamos de industria aérea, sino en todo el turismo que implica la aviación. Hay más de 65 millones de empleos que estén en riesgo en el mundo. Entonces estamos hablando que potencialmente 65 millones de personas podrían quedar desempleadas en el mundo solo en la industria aérea. Y olvidémonos del resto de las industrias. Entonces es una situación muy crítica y por eso necesitamos empezar poco a poco a volver a despegar. Antes de que te vayas, Nicolás, me gustaría seguir en la misma línea y preguntarte un par de cosas. La primera, ¿nos hace falta TAME? ¿Cuándo cierra sus puertas? Leo que está verdaderamente quebrada, que siempre está quebrada. Ahora el Estado ya no tiene plata para seguirle proveyendo de dinero para que siga volando. Entonces, ¿cuándo cierra TAME? ¿Nos hace falta TAME? Y la segunda pregunta, esta política de cielos abiertos, de invitar a otras aerolíneas y de bajar costos, porque vimos que en unos momentos un viaje Quito-Manta, un viaje Quito-Guayaquil llegaba a $300 el ticket. ¿Cómo podemos hacer para que esto no suceda? Estas dos preguntas, Nicolás. Gracias, Mario. Igual para ir cerrando, buenas preguntas. A ver, la primera, lo de TAME, ¿cuándo cierra? Yo creo que, honestamente, no creo que TAME cierre, al menos no en este momento. Es una decisión, si te pones a pensar, una decisión política, creo que es bastante fuerte. Decir que en determinado gobierno cerró la última aerolínea de bandera del Ecuador. Creo que sería un mensaje muy fuerte decir algo así. Si bien el impacto económico el gobierno no le afecta tanto, porque sea como sea, TAME ha recibido algunos apoyos. El último apoyo creo que fue de $65 millones. Te puedes ver dentro de una aerolínea, como Aerolíneas Argentinas en Argentina, que recibe 20 millones mensuales de subsidio para seguir operando. Lo de TAME es realmente pequeño, si lo tomamos en cuenta de haber recibido un apoyo tan minúsculo comparado con lo que pasa con otras aerolíneas estatales en el mundo. Yo no creo que TAME se vaya a cerrar en un futuro inmediato, corto, ni mediano. Tal vez a un largo plazo, tal vez, porque TAME tiene un propósito que las otras no tienen, que es cubrir los destinos que sí dejan una pérdida a la aerolínea. Eso sí es cierto. TAME opera destinos que sí dejan una pérdida porque no tienen esa masividad o ese con mucha expectativa pendiente del anuncio de que 3 empresas públicas iban a ser cerradas.
TAME no fue una de ellas, y creo que es por el beneficio que puede tener para Ecuador en el tema de conectividad, por los tipos de aviones pequeños que opera, que llega a destinos que otras no llegan. Entonces, más bien lo que yo pensaría que se debe hacer es buscar una forma de rescatarla, de reformar TAME y de hacerla rentable, que es el objetivo que cualquier empresa deba tener. Tal vez yo creo que lo mejor se puede hacer venderla, pero para venderla tienes que sanear todas las millonarias pérdidas que tiene acumuladas en sus últimos 5 años, 6 años. Entonces es lo complejo. El gobierno, obviamente, como bien dices, no tiene el dinero en este momento para poder hacer una intervención de esa magnitud, para dejarla en una buena condición económica. Pero yo creo que si se le da tiempo, se le da algunos recursos, algún apoyo para que TAME, por ejemplo, pueda arrendar más aviones y volver a recuperar su conectividad que tuvo hace un tiempo, tal vez podría verse un resurgir de TAME. Pero es muy complejo el panorama. Ahí podríamos hablar unas 2 horas solamente de TAME. Entonces, eso sería. Y el tema de los costos aéreos, eso solo se soluciona con más competencia. La ruta Manta fue muy polémica porque solo volaba TAM y Avianca. Al rato que entró más competencia con la TAM, los precios ya se redujeron. Había promociones de $60 ida y vuelta a Quito-Manta. El tarifa que llegó a costar 500 nunca más se la encontró. Entonces, todo eso se arregla con competencia. Y eso es lo que hemos visto. Ya hay más competencia en el mercado doméstico y los precios han ido bajando. La única forma de arreglarlo es con más competencia. Me encanta el concepto que acabas de plantear. La Nicolás, competencia. te agradezco muchísimo. Ha sido muy ilustrativo conversar contigo sobre este tema. Rodrigo, no sé si tienes alguna última duda. Era justamente lo que decía Nicolás. La competencia crea excelencia al final del día. Si queremos buscar situaciones muy proteccionistas, lo que conseguimos es un perjuicio a las grandes mayorías. Cuando tú abres el mercado, abres la competencia, mejoras lo que Mario acaba de declarar y Nicolás lo ratifica, mejoraron los precios para el mismo hombre de negocios, el hombre de turismo, la persona que quiere viajar a costos mucho más racionales. Era absurdo tener un viaje a Manta más costoso que un viaje a Miami. Nada más, y por mí un gusto haberte conocido por esta vía. Muchas gracias, Nicolás. Por la invitación. Y bueno, si es que quieren seguir hablando de aviación, los que nos estén viendo, en un rato empiezo en YouTube. Me pueden buscar como Nicolás Larenas. Voy a estar en vivo igual ahí hablando de aviación. Muchas gracias a todos por la invitación. No te me robes el público nomás, eso te pido. Que me estás queriendo jalar la gente. Hay que aprovechar. No, bien. Y es entretenidísimo. Yo lo voy a escuchar en diferido, porque vamos a seguir acá. Muchísimas gracias a Nicolás Larenas, analista aeronáutico, que nos ha dado un panorama de una de las industrias más golpeadas del mundo. Yo no sé cuál, Rodrigo, de repente tú me puedes establecer cuáles son en el mundo las industrias más golpeadas en esta crisis. Creo que el comercio ha sido muy golpeado, que ha podido subsanar a través de deliveries y puerta a puertas. Pero creo que una de las industrias más golpeadas es el turismo. El turismo, hoteles, restaurantes, todo lo que tiene que ver con la cadena turística, donde la aviación es parte integral. Creo que esa ha sido la industria más golpeada, y con esa industria han dado golpes de colaterales a muchas otras, pero es una industria que se ve obligada a paralizar. La industria de espectáculos. Claro. Todo lo que son deportes, todo lo que es espectáculos, cines, conciertos y demás. Aquí en Ecuador se ha esperado el famoso concierto de Guns N' Roses y seguimos hablando de un conciertazo, pero sin fecha. Entonces creo que hay un golpe muy, muy fuerte. Mira que me parece que el tema este de los eventos públicos con presencia masiva va a demorar muchísimo en volver. Muchísimo. Vamos a tener una normalidad en varios aspectos que se va a ir dando. Creo que ya la vida en su avalancha nos arrastró a la normalidad. Creo que todo se fue dando para que las cosas vayan sucediendo y los semáforos sean una declaración del Estado. La realidad es otra, es distinta. Y el manejo que se debe dar a la misma parte de una conciencia ciudadana muy importante. Yo te noto, Rodrigo, que te pica la lengua, que quieres hablar de la ley humanitaria. Así que, por favor, adelante. Bueno, yo más bien me quedé pensando ahorita en lo que acabas de decir y lo habíamos comentado ya la semana pasada. El tema hay esta frase célebre, altamente cuestionada: la realidad supera la legalidad. Y lo que acabas de decir con respecto al semáforo.
Tenemos toque de queda, tenemos semáforo en rojo, le podemos poner en morado, en negro o en el color que más nos guste, pero la ciudadanía ya está operando. La ciudadanía ya está en semáforo amarillo, por no decir otros hasta en verde. Bueno, yo creo que la ley humanitaria nos ha desvelado varias cosas. Salió del Ejecutivo una ley muy cuestionada. Todos coincidimos en que tenía problemas estructurales la ley, que era insuficiente en muchos aspectos, pero más allá de eso, salió una ley no buena. En la Asamblea se la empeoró en el primer debate. El segundo debate complicó mucho más el tratamiento de la ley y el informe de segundo debate realmente generó una masiva posición de solicitud de archivo del proyecto de ley. Realmente se metieron un sinnúmero de sutilezas en la ley, tan absurdas que la misma Asamblea, antes de finiquitar el segundo debate, llamó a reconsideración el segundo debate, por la famosa decimoquinta disposición. Y de lo que se aprobó en segundo debate, creo que la ley mejoró muchísimo. Posterior al segundo debate, en el tiempo de redacción, que tomó mucho tiempo, creo que la ley mejoró mucho. Creo que tiene todavía problemas. Creo que la ley debía haber enfocado los problemas estructurales. En materia laboral, para mí es uno de los temas críticos. Creo que la ley, en vez de crear un parche adicional, debía haberse enfocado en tratar y enfocarse en reformar el código con lo que plantea en la ley, pero creo que en medio de todo la ley no salió tan mala como el presidente en algún momento lo dijo, en otro tenor y en otro contexto. Este tema de la descontextualización me encantaba del gobierno pasado, pero no quiero descontextualizarlo al presidente, pero decía, si no van a ayudar, por lo menos no molesten, por lo menos no estorben. Y yo creo que la ley planteaba un aspecto recaudatorio para un momento de un estancamiento económico, que hablamos de un lucro cesante a esta semana, ya de 11,000 millones de dólares, en el cual lo que debemos hacer es destrabar para que las cosas fluyan, flexibilizar, si la palabra es la más adecuada, propender a eliminar trámites para formalizar de mejor manera la economía y continuar en el camino del desarrollo, porque el otro lado, que también se podía proponer con la ley anterior, la de informe de segundo debate, hubiera sido una informalización radical de la economía, más allá de que nos guste o no nos guste, pero propendía a una informalidad mayor que hubiera sido nefasto para el Ecuador. En este momento, la ley humanitaria tiene un par de problemas. No quiero entrar en ese detalle, pero está en manos del Ejecutivo. No, pero ¿por qué no? A ver, ¿cuáles son los problemas? A ver, Rodrigo? yo creo, en este momento hemos visto, por ejemplo, la importancia del Internet. Estamos claritos que es fundamental. La ley les pide a las empresas privadas que están pagando sueldos, que están pagando IES, que están sosteniéndose, que no reciban pagos hasta por 5 meses. Entonces, si una empresa privada no tiene ingresos hasta por 5 meses o tiene ingresos reducidos por 5 meses, ¿cómo sostiene el gasto? Y la empresa de telecomunicaciones tiene una situación muy compleja, porque también tiene compromisos internacionales para pagar los canales de comunicación hacia Estados Unidos, las líneas de fibra óptica y todo el trámite. Entonces, si tú le exiges mucho a un sector privado que siga sosteniendo todos los gastos, pero le difieres los ingresos, es una matemática sencilla nomás. Tienes una jarra de litro y el vaso tiene 200 ml, puedes servirte 5 vasos, no puedes servirte 10. Entonces, de ese tipo de cosas, la ley tiene que ser muy práctica y tiene que darle soluciones al ciudadano y soluciones al empresariado. En ese aspecto se corrigió, por ejemplo, el tema de los colegios, que decía al menos reduzca un 20%, pero sostenga todos los gastos. Sí, se reducían gastos operativos de luz eléctrica, agua y eso en infraestructura, pero los costos de devengar infraestructura estaban ahí. Entonces, creo que en eso se alivió en algunos aspectos. En el tema de telecomunicaciones sí está complejo el asunto. El artículo interpretativo del 169, numeral 6 del Código, que hace referencia a la terminación de contrato por fuerza mayor,
creo que es un añadido más de tinte político que de tinte pragmático, pero bueno, alguna vez me dijeron esta frase que no es que me agrada para nada, pero me dicen, es lo que hay en ocasiones. Creo que la ley todavía puede corregirse y esperemos que por el bien del país esos correctivos se los pueda realizar a través de decretos y reglamentos y no a través de veto, porque si es veto podemos irnos 60 días más. Y entender, en referencia a una pregunta que le hacía yo a Nicolás, que ya se fue, que clarísimo nos dejó la cosa. Con una ley no cambia realidades. Podemos poner una ley que los aviones internacionales aterricen en Galápagos, pero no hay cómo. Por un tema tan básico y tan sencillo como que los aviones necesitan combustible para moverse. Y si de continente, Guayaquil-Baltra, perdón, que es relativamente cerca, necesitan tanquear completo para regresar, no hablemos un vuelo intercontinental o de Miami o de Los Ángeles. O sea, las leyes tienen que ser pragmáticas, no tienen que ser declaraciones antojadizas de principios para ver cómo quedan bien o cómo terminan quedando mal cuando ya se dan cuenta que lo que aprobaron no tiene sentido por solamente un tema politiquero. Mario, la corrupción se sigue robando las primeras planas. Uno se levanta todos los días y pasa algo. Los fajos de billetes de a 100, los mensajes altisonantes por parte de las autoridades judiciales, las denuncias, denuncias que, por cierto, o sea, aquí yo sí quiero hacer un punto y aparte, porque me parece que es pertinente. Quienes han revelado, quienes han puesto en evidencia el tema de grandes casos de corrupción que hemos visto en estos meses, el caso IES, el caso de la provincia de Manabí, en fin, ha sido la prensa. El papel de la prensa en este punto ha sido muy importante. Me parece que sí ha ayudado a reivindicar de una u otra manera la imagen que la prensa tenía digo yo, por propaganda externa, pero también por errores propios. Eso no se puede negar. Pero veo que la prensa ha tenido un papel gravitante en este tema y ha sido muy importante, más allá de este punto y aparte. Pero, ¿cómo afecta al momento actual, al momento vigente tan crítico, Mario? Que estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, lo que hemos hablado, lo que mencionó Nicolás, lo que está mencionando Rodrigo y lo que todos nosotros sabemos. ¿Cómo afecta la percepción de corrupción que existe en este momento? Creo que este es uno de los momentos más graves en cuanto a la historia reciente del país sobre corrupción, porque sobre lo que estamos viviendo queda en evidencia que el apetito de mucha gente no solo que no se ha controlado, sino que parece que ese apetito se ha aborazado mucho más. ¿Cómo ves eso tú, Mario? ¿Qué sustento tienes en cuanto a la percepción de la gente sobre estos asuntos? Como tú sabes, Esteban, yo hago un análisis profundo de qué es lo que se conversa en redes sociales y de dónde sale ese tipo de conversaciones, cuáles son los orígenes de esas conversaciones. Y yo te podría decir que la secuencia que tuvimos en esta semana que no hemos conversado es primero unas declaraciones, y así ya en términos generales decíamos la semana pasada que existe un grupo de coroneles que está inconforme con el manejo de este país. Pero ese grupo de coroneles terminó siendo un audio particular de un coronel Álvarez Valenzuela, me parece que es el nombre, y en donde él básicamente dice que le han sacado fuera de contexto todos los comentarios que él tenía, como dice Rodrigo. Para variar. Le han sacado de contexto. Para variar. Pero dice, señores, a mí me duele mi patria. Así, lo coge como marco. A mí me duele mi patria. Lo segundo que dice es al punto donde tú vas. La corrupción no puede existir y nosotros tenemos que hacer algo. O sea, ya está hablando de temas mayores, ¿no? Y lo tercero que dice es que al final la democracia es del pueblo. Entonces, a pesar de que dice lo primero,
que es que él no ha dicho todo, al final dice todo lo que dice. Y en definitiva, esto que aparentemente, y así lo bajaron de nivel en términos de comunicación, dicen, no, es que no fueron los coroneles, no es Fuerzas Armadas, es un coronel que además está hablando por su propia voz. Comenzamos así la semana e inmediatamente le oímos al señor Carlos Vera pedirle la renuncia al presidente. Básicamente por las mismas razones. Señores, señor presidente, usted no puede gobernar, a usted no es nadie para gobernar, por su apellido, me parece que lo dice de esa manera, por su apellido, renuncie. ¿Cómo por su apellido? Eso no te entendí. Claro, porque lo que dice es que él, todas las personas que estamos aquí, bueno, ya los viejos como yo, que tenemos nietos, lo que queremos es dejar un buen apellido a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ya. Y ya, que ya no te va a entendí. dejar buen apellido. A este paso va a ser. Entonces, eso es lo que dice. Por su apellido, por favor, renúnciese. Y de allí en adelante existe todo un eco de periodistas que también le piden que renuncie. Hay Anderson Boscan, también le dice, usted no es presidente, le dice directamente, terminado un editorial, usted no es ni presidente. ¿Me va a decir que yo no soy periodista? Sí, dime. No, es que llegas a un punto, y aquí te digo, me tocas a mí por mi oficio. Claro, y es momento de decirlo. Yo no creo que los periodistas estemos para pedir renuncias ni a los técnicos de fútbol, ni a los presidentes de los clubes, ni a los presidentes de la República. Esa no es nuestra función. Yo no la considero así. Podemos tener las críticas más acres, más duras. Podemos fundamentar o debemos, mejor dicho, fundamentar nuestras críticas en situaciones puntuales, en hechos y en la realidad. Sí. O sea, cualquiera puede, y hablo en este punto como periodista exclusivamente, cualquiera puede tener una visión del tema, pero yo considero que hay valores inalterables que debemos defender, más allá de cuál sea nuestro campo. Es la democracia. Yeah. Y yo no sé cuál es el aporte que como periodistas le damos a la democracia. O sea, hablando de conspiraciones golpistas, pidiendo renuncias, ninguneando la majestad presidencial. El gobierno no lo ha hecho bien. A mí no me cabe duda. El gobierno ha cometido errores gravísimos. Pero yo quiero entender, y no puedo entender, porque de repente no soy tan inteligente como quienes proponen esto. ¿Cuál es la necesidad de públicamente hacer este tipo de manifestaciones que incluso tienen hasta una sincronía? O sea, son más o menos como una suerte de coreografía, ¿no? O sea, vamos a hablar de tal cosa y empezamos con renuncia. Yo no conozco un solo país que se haya arreglado a partir de la renuncia de un presidente. Porque mira, cuando De la Rúa se fue en la Argentina en el año 2001, la situación de la Argentina siguió siendo complicada. Acá ni se diga, pues, o sea, yo ya ni siquiera alcanzo a ver o a enumerar cuáles son los presidentes que han renunciado, se han ido, les ha tocado salir, en fin. Pero sobre todo, más allá de ese hecho o del análisis que le podamos dar a cualquiera de estas situaciones, a mí me parece que desde la prensa no hay esa potestad de salir a pedir renuncias. Y te lo digo, desde los técnicos de fútbol hasta los presidentes de la República. A mí me parece que hay una irresponsabilidad marcada, porque en medio de la situación sanitaria actual, de cómo se están dando las cosas, de cómo hay una salida a la normalidad que está siendo muy tumultuosa, que está siendo bastante violenta, digo violenta en cuanto a la sucesión de acontecimientos, más no de la reacción de la gente, porque mira, nosotros mismos, aquí en este espacio, bueno, no ha habido el estallido social todavía. Ha habido, me parece que una participación prudente de la ciudadanía,
Pero desde la prensa estamos abonando con esto. Y a mí me parece como clase de sus valores, incluso formales. No te digo más profundos. Rodrigo, ¿tienes algo en contra mía? Dilo, por favor. No, nada en contra tuyo, por el contrario, creo que ha sido una semana de coincidencias curiosas. Tuvimos, ok, en verdad tenemos el audio de Vera, tenemos el audio de Boscán, tenemos un deterioro de la imagen gubernamental del Ejecutivo por el tema de corrupción, y precisamente el momento de votar la ley para segundo debate, horas más, horas menos, coincide con que uno de los principales asambleístas, actores de esto de aquí, sale tangencialmente contaminado, e inclusive contaminan al presidente de la asamblea. Y el informe de segundo debate tiene cambios sustanciales. O sea, no creo que vamos a hacer una lectura muy profunda, pero que las cosas están mal, y que yo creo que el Ecuador sí necesita repensarse en muchos ámbitos, y el día de hoy, precisamente, alguien tan ideológico como es Fernando Vega en el programa Políticamente Correcto, nos dice después de 14 años que la Constitución tenía errores porque se pensó demasiado garantista. O sea, y estás hablando de una persona que ideológico a la médula, con un ADN muy profundo de derechos. Y resulta que se da cuenta que hay momentos en los cuales hay que repensar inclusive el tema de derechos, y lo dice en varios de sus intervenciones el día de hoy. O sea, creo que estamos asistiendo a un proceso de transición, pero también hay otro tema que llama la atención. Yo no creo en coincidir. Antes de que pases, te termino esto, Rodrigo, porque la última coincidencia son las fechas. Lo que hablábamos de hace una semana o 2 semanas era la famosa muerte cruzada, que puede ejecutarse solamente hasta el 24 de mayo, ¿no? Todo es como que se ha ido programado. Y comparto con Esteban, no es el rol de la prensa ese, ni tampoco es el rol de ir a golpear los cuarteles o lanzar gallinas como se hacía en los años 70. Ya creo que hemos evolucionado alguito, no mucho, alguito. ¿Qué es lo que a las malas, aunque sea, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieres decir, Rodrigo? O no comprendo la coincidencia, o no comprendo la relación entre el hecho de el tema de los asambleístas de Manabí y las votaciones. ¿Qué hay en el medio? Los cambios que se dieron a la ley fueron sustanciales. ¿Qué hay en el medio? Habría que terminar de ver qué pasa con las investigaciones de lo que ha pasado en Manabí, con todo el tema de hospitales, del IES. Hay un tema de dimes y diretes muy complejo. Y ok, los 500 y pico de miles de dólares se han encontrado en efectivo en el operativo que no me acuerdo el nombre, Fortuner creo que les llaman. Fortuner. Fortuner. En efectivo y 600,000 en otros. Me quedé en 570 en efectivo. Y lo que me impactó, y esto sí es por una afición muy personal, políticamente incorrecta, me encantan las armas, soy totalmente pro derecho de porte de armas, como lo dice el 360 del Código Integral Penal, pero había un arma con una empuñadura, una plateada, con una empuñadura nacarada espectacular, que yo digo, por el amor de Dios, ¿qué nivel, de qué nivel de cosas estamos hablando? Porque parecería también que si todas estas noticias le sacas un poco del contexto de la política nacional y le pones un contexto un poco más picaresco, hollywoodense, es una guerra de mafias. O sea, no hay que cambiarle mucho el contexto, pero es una guerra de mafias muy desagradable, muy, muy desagradable, del estilo que tú ves en las películas o en las series mexicanas, y una en particular que me la encontré de casualidad y le voy a hacer propaganda, se llama Infames, la encuentran en Netflix, de la narcopolítica mexicana. O sea, una serie vieja de los 2012, 2013. Pero son momentos de escenarios, negociaciones que no abonan a la confianza, y que más bien
dejan entrever cuál es el futuro que tenemos si es que no tomamos alguna acción concreta, que no creo que va a ser por el lado de cambiar un presidente hoy o mañana. Es un tema mucho más estructural en madurar en nuestras formas de pensar. Mario. Te voy a contar, Esteban, de qué estamos hablando, ya que me estabas preguntando cómo llega esta secuencia de hechos. Esta semana, bueno, ahora comenzamos a hablar de que Guayaquil pasa amarillo. Hablamos de la ley de apoyo humanitario, hablamos de la ley de las finanzas públicas, hablamos de la jueza Daniela Camacho, hablamos de Rommel Salazar, hablamos de Alexandra Ocles, del asambleísta Daniel Mendoza, hablamos de un artículo que se llama golpe de Estado o estado de golpe, del coronel Álvarez Valenzuela, que hacíamos referencia, del pedido de Carlos Vera, hablamos de Daule, de los desmanes en Ambato, de las competencias deportivas que pueden comenzar en julio, están en conversaciones, de lo que no se ha hablado, y es sorprendente, no se ha dado una repercusión tan grande, es de la entrevista a Rafael Correa en el periódico La Vanguardia. Normalmente cuando hacía una entrevista teníamos unas repercusiones inmensamente grandes. La sorpresa es que esto no ha sido tan grande como otras veces. Me acabo de enterar, no sabía. También Sí. yo me sumo. Me acabo de enterar, no sabía yo eso. Hablamos un poco del tema, a veces se habla bien, a veces se habla mal, del caso Suecia, de la apertura de otros lados, que hace un par de días, creo que antes de ayer, Donald Trump decía, con vacunas o no, volvemos a trabajar. Finalmente hablamos de dos otras cosas que no tienen nada que ver con política, que son interesantes, que es el Chito Vera, y decían que el robo es más grande que el que estamos teniendo en el país, y de los besos de residente de Calle 13. De esos temas estamos hablando esta semana, hemos hablado esta semana, compañeros. Yo de lo de Vera, de lo de Chito Vera no voy a opinar, porque la verdad a mí la UFC es un deporte que no me gusta. A mí me desagrada profundamente. ¿Lo viste? No, es que no, a ver, no me gusta y no tengo idea de cuáles sean los códigos, las normas de ese deporte. No sé, no me gusta, me parece que es una manera de sublimar la brutalidad a la técnica. El boxeo que a mí sí me gusta el boxeo es un deporte donde los mejores han sido técnicos, donde para golpear a alguien debes hacerlo con técnica. Acá me parece que cualquier rato te sacan una navaja y a mí no me gusta, respeto a quien le guste, puede ver 20 peleas diarias, yo no tengo inconveniente con eso, pero a mí no me agrada, no tengo idea, la verdad, sobre cómo puede hacer este deporte. Los semáforos se siguen cambiando de luz, esta semana va a ser bastante movida en ese sentido, Rodrigo. ¿Tú qué notas? Creo que va a haber una revisión del horario de toque de queda. Para el semáforo en rojo, está analizándose. Creo que va a haber un inicio de apertura ya en algunos aspectos a partir del día lunes con proyectos piloto. Perdón, hasta a partir del día miércoles con proyectos piloto, y creo que vamos a regresar a la normalidad con o sin vacuna, con o sin cifras, porque yo ya renuncié a seguir las cifras. Uh-huh. Sigo completando mis cuadros para tener unos dibujos bastante incalificables, no sabría cómo hacerlo. Pero sigo en eso y ver qué se podría dar en esta semana. Creo que la semana, ahorita se tratará mucho para esta semana, creo que si se veta o no se veta la ley, si es conveniente o no es conveniente, si es necesario o no es necesario, pero creo que la atención se va a ir mucho al lado de cómo se muevan las cifras en Quito particularmente y la reactivación económica a través de los proyectos piloto. Es lo que yo creo que en el ámbito mío se va a ir, y espero tenerles noticias hasta media semana de algunas otras cosas que esperamos incidir más bien en nuevas formas de pensar en materia agroalimentaria. Mario,
el cambio de semáforos, ¿cuáles son las condiciones que le ves tú? Lo de acá de Quito me parece que se va a demorar un poco más y creo yo, la demora se justifica por una etapa en la cual se entiende a partir de quienes están manejando la situación acá en la ciudad, se entiende de que esta va a ser una semana crucial. ¿Crucial en qué sentido? En el tema de la capacidad hospitalaria de la ciudad. Pero que después de pasar esta semana ya el transcurso propio de la enfermedad terminará debilitando el impacto de la misma. Bueno, no comparto del todo lo que vas diciendo. O sea, yo creo que Quito todavía no llega a su punto máximo. Creo que el gobierno de la capital ha sido muy bueno en tratar de aplanar la curva para que haya una capacidad hospitalaria, pero que tarde o temprano vamos a contagiarnos y en un momento dado va a explotar hacia arriba la curva. Y eso será dentro de poco. Digo será dentro de poco porque creo que obligatoriamente vamos a abrir la ciudad. Me parece a mí, me aventuro a decir que para fines de este mes ya está abierta esta ciudad. Sí. Y al abrir la ciudad, Esteban, lo que pensamos es que a nosotros nos encerraron con 10 enfermos y nos abren con 100,000 enfermos. Entonces, igual esos 100,000 enfermos van a reproducirse exponencialmente y vamos a perder la capacidad hospitalaria dentro de poco. Ahora, existen dos modelos. El modelo de Guayaquil, que lo hizo esto tempranamente, pero ya casi todos están contagiados, y el modelo de Quito que ha ido sosteniendo, pero que en un momento dado va a tener que... Entonces, creo que los semáforos en amarillo van a ser primero Guayaquil el próximo miércoles y a fin de mes Quito va a comenzar a funcionar. Rodrigo, para ir terminando. Yo creo que, bueno, el alcalde fue muy claro la semana pasada en decir Quito cambiará de semáforo. Tal vez no fue tan literal las palabras, pero nos dio a entender que el semáforo cambia el día 26 de mayo, que fue la misma fecha que nos dio hace un mes. Lo que pasa es que hay que oírle y saber que él tenía la batuta, entonces muchos nos planificamos más o menos así. Creo que ya se dio la apertura al hospital temporal en el Bicentenario, lo cual alivia un poco inclusive los rumores de que ya estaban colapsadas algunos hospitales, y se va a ir aliviando. Creo que vamos a entrar en un proceso de tal vez la palabra no es la más adecuada, transparentar todas las enfermedades que tengamos, todos los enfermos, y se incrementarán considerablemente los positivos con una capacidad de respuesta limitada, siempre será limitada, el mundo entero lo ha demostrado, pero con una mejor capacidad de respuesta y con un aparato productivo funcionando. Seguiremos viendo cómo la formalidad del aparato productivo trata de operar de acuerdo a las reglas del juego, y cómo la informalidad que ha desbordado hace rato ya, y a ese estallido social nos referíamos en gran parte, en que ya se rompen las normas, se rompen las reglas del juego y la gente simplemente actúa, no necesariamente a una pseudo guerra civil, pero ese estallido ya se dio y iremos entrando a una mejor normalidad económica, más formal, pero también veremos mayores niveles de contagios y esperemos que estos niveles, el estallido ya de cifras, no sea tan elevado como el que se podría prever, sino que este confinamiento que se ha dado por ya días, ayer fueron 2 meses. La experiencia normal, y para despedirnos contigo también, Mario, es que la enfermedad tiene un ciclo y el impacto de síntomas y el impacto de nivel de contagio a estas alturas no es el mismo del inicio. Mario. Yo no sé si es que yo no soy médico y no voy a opinar sobre este tema. La verdad es que me parece a mí que sigue matando gente en todas partes. Pero efectivamente es inexplicable que en Guayaquil ya casi no haya muertos de esto. Es únicamente explicable si es que todos están contagiados o la mayoría están contagiados. O si no, Esteban, deberías tener razón. O sea, en este punto, en este ciclo... Bueno, no es tesis mía, es tesis de epidemiólogos y de médicos que lo han tratado. Te lo digo, no es mi tesis.
pero podría ser que tenga razón. Para ir terminando, Esteban, una de las partes que más me gusta de este programa es decirte de lo que vamos a hablar en los próximos días. Y creo que vamos a hablar de la apertura de Guayaquil, porque va a ser noticia del cómo se va abriendo Guayaquil y qué es lo que va a pasar. Creo que noticia mundial va a ser esa. Sí, por supuesto. Sí. Después de que ya estuvo en la prensa mundial, ahora vuelve. Y la apertura de Quito también vamos a comenzar, visto que se va a abrir Guayaquil, vamos a ir comenzando a presionar diciendo cuándo vamos a abrir y creo que nos van a dar luces. También hablaremos de las aperturas de los aeropuertos que ahora hemos tratado bastante a fondo, pero el cómo, cuándo, dónde, de restaurantes, de espectáculos deportivos, de centros comerciales. Vamos a hablar sobre mascarillas, del uso de las mascarillas y vamos a hablar sobre, espero Esteban, que haya buenas noticias y que ojalá esta próxima semana hablemos sobre vacunas y tratamientos. Todos esperamos eso. Rodrigo, Mario, la próxima semana nos estamos viendo entonces. Pues será siempre un gusto. De la misma manera. A todos los que nos han seguido, un abrazo y estamos con la próxima semana con una nueva propuesta acá, en este panel de estado de emergencia. Hasta entonces, buenas noches. Todas las generaciones han manifestado su amor, su placer y su suerte por medio del entretenimiento en vivo. Somos muchas personas que trabajamos sin parar. Incluso, hemos dejado de compartir con nuestras familias para conseguir que el evento al que tú fuiste haya sido inolvidable. Somos ese equipo de personas que hoy nos tocó apagar las luces y bajar el telón para decir hasta luego. Nuestra obligación es con ustedes, con nuestras familias, y por nuestra patria, el Ecuador, nos quedamos en casa. Pero, ¿sabes quiénes son la raza que no se ve? Son ese grupo de personas que están tras bambalinas, montando luces, cargando cables y trabajando mientras te diviertes. La raza que no se ve son quienes antes, durante y después del show siguen trabajando, pues es su pasión. La raza que no se ve son personas invisibles, que sin ellos la magia de un show no se daría. Y por ellos hoy nos hemos unido y te pedimos una cooperación para que nuestra raza que no se ve no se la pase tan mal. Únete y contáctanos en nuestras redes sociales. Nos estamos reinventando y vamos a volver con más fuerza que nunca para seguir cantando, bailando, escucharte aplaudir